Un cordial saludo docente y aquellos que estén observando el vídeo. Este seminario trata sobre lesiones peritoneales causadas por enterobius vermiculares sospechosos de ser metástasis de neoplasia ovárica, área de microbiología y parasitología, y los autores son Reyes Virgilio y quien les habla Hernández Macía Gladys Arenca. En esta presentación exploraremos un tema fascinante y poco común, que son las lesiones peritoneales causadas por enterobius vermiculares, un parásito intestinal que a menudo se confunden con metástasis de neoplasia ovárica. Descubriremos cómo esta identidad médica, a veces pasada por alto, puede llevar a diagnósticos erróneos, y discutiremos los desafíos en su identificación y manejo. Acompáñenos en este viaje para comprender mejor esta peculiar interacción entre la parasitología y la oncología ginecológica. Los puntos claves que vamos a mencionar son el enterobius vermicularis, la morfología, que es, y bueno, tenemos una pequeña descripción de que es conocido como oxiuros, es un hemilto que puede causar infestación parasitaria intestinal. La metástasis que puede causar el enterobius vermicularis, que sería la propagación de células cancerosas desde el lugar original donde se originó el cáncer hacia otras partes del cuerpo. Punto 3. Las lesiones peritoneales, definidas como una complicación rara de la enterobiasis, y su diagnóstico suele retrasarse debido a las limitaciones y las opciones del diagnóstico. Y como cuarto punto, la neoplasia ovárica, definida como un tumor maligno que se origina en uno o ambos ovarios. Pasaremos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a dar un breve resumen del caso que se basa esta investigación. Presentamos el caso de una paciente de 45 años que experimentó dolor abdominal y sangrado vaginal intermitente debido a una infestación por enterobius vermicularis. Esta infestación es rara y puede causar complicaciones peritoneales inusuales. Como ya hemos mencionado, el agente principal de esta investigación es el enterobius vermicularis, es el nombre del parásito, el nombre de la infección es helmintiasis, y los sinónimos de enterobius vermicularis son los oxyuriasis, oxyuros y pinworm. Los mecanismos de transmisión de este parásito son el ano, mano y boca. El reservorio principal es el ser humano y por tema de epidemiología, su distribución es cosmopolita, es decir, no le importa ni el género y ni la edad. Sin embargo, las estadísticas muestran que aquellos que tienen el enterobius vermicularis normalmente son de edad entre 5 a 14 años. Y los factores desencadenantes, asentamientos, falta de higiene personal, onicofagia y bajo nivel socioeconómico. El por qué hemos puesto el bajo nivel socioeconómico está relacionado al punto de la falta de higiene personal. Aquellos que no tienen recursos para poder llevar una correcta higiene personal pueden desencadenar o pueden tener factores de riesgo de obtener este parásito. La morfología del enterobius vermicularis. La ubicación de ambos, tanto de la hembra y del macho, normalmente suele ser en el ciego. Ambos muestran una coloración blanquecina y el tiempo de vida del macho no suele ser exacta, ya que se muere exactamente cuando realiza la reproducción. En cambio, a diferencia del macho, la hembra suele suele vivir de 45 a 60 días después de su reproducción. El tamaño, evidentemente el macho suele ser mucho más pequeño que la hembra, de 2 a 5 milímetros, y el femenino de 13 milímetros. La hembra tiene su morfología se identifica que tiene el esófago, los oviductos, el útero, su vulva, más abajo tiene el ovario, el intestino y el ano. Mientras que el macho también presenta un esófago, el intestino, testículo, vaso deferente y la cloaca. Ambas muestran una papila y sus espículas.
Las bocas de ambos, tanto la hembra y el macho, tienen unos dientes que les permiten adherirse a los tejidos. Y esa es básicamente una de sus características principales que tienen este Enterobius vermicularis, y también una de las causas del por qué es difícil poder eliminar el Enterobius vermicularis, ya que gracias a esta característica tan peculiar por su morfología, son capaces de adherirse a distintos órganos y de propagarse con mayor facilidad. Las vías de transmisión del enterovirus vermicularis. Existen diversas vías. La principal es la del ano, mano y boca. Aquellos que son, por ejemplo, niños de 5 a 14 años que suelen tener este enterovirus vermicularis, se estipula de que básicamente esa ha sido su principal vía de transmisión. Sin embargo, aquellos que son adultos tienen la posibilidad de que ya sea por vía de transmisión sexual, ya sea con aquellos que son estén en contacto con aquellos que estén contagiados, estén propagados de este parásito, y a partir de ello se infesten a través de las relaciones sexuales. También puede ser por aquellas amas de casa de que cuando estén limpiando, ordenando el cuarto de sus niños y estos ya estén enfiestados, dejen los huevecillos, los oxiuros en su ropa, se adhieren a la ropa, y a su vez el tener contacto directo con esta ropa, con este medio de transmisión, también se puedan contagiar. Evidentemente este parásito siempre va a tener el punto de querer llegar al ciego, es dado de que cuando aquellos que llevan las manos a la boca y estén con los oxiuros, estos mismos van a pasar por el conducto, pasan al estómago, a partir de ello estos parásitos se van a adherir ya sea al intestino o pueden propagarse a otros órganos, ya que no tienen límites. A su vez llegan a los ciegos, ya sean las hembras y los machos. Principalmente las hembras son para dejar los huevecillos y ahí eclosionen, mientras que los machos son para básicamente la reproducción, del por qué llegarían a la ubicación del ciego. Y llegarían a lo punto, básicamente son los machos que se observan con más facilidad, ya totalmente mutados, a diferencia de las hembras que normalmente colocan sus huevecillos y regresan a tener ese ciclo de transmisión o propagación en otros órganos. Bueno, como ya se explicó las vías de transmisión en relación, por ejemplo, a la vía de transmisión sexual, en relación al caso, podría explicarse de que puede ser por vía de transmisión sexual o por el contacto directo de aquellos que estén propagados por enterovirus vermicularis. Puede que la señora haya estado relacionada con algún niño o su propio hijo que tenga el enterovirus vermicularis y se haya contagiado por esas vías de transmisión, ya sea por el contacto de la ropa que tenga los oxiuros o por la vía de transmisión de aquel que haya estado también en contacto con otra persona, ¿no?, contagiada. La metástasis que realiza el enterovirus vermicularis, básicamente la migración de estos parásitos puede desencadenar una reacción alérgica e inflamatoria local agravada por infecciones secundarias. El enterovirus vermicularis migra a otros órganos internos. Ocasionalmente se ha observado una localización ectópica como en la cavidad peritoneal, en el apéndice, actuando en estos casos un poco más graves. Es decir, la metástasis se puede explicar en relación al enterovirus de que cuando se propagan o se quieren reproducir o se adhieren a los tejidos de los órganos, y a su vez van a causar lesiones. Estas lesiones son llamadas lesiones peritoneales. Y ya que el enterovirus vermicularis no tiene un límite y la única acción que tiene es la reproducción
y la propagación puede llevar a diversos órganos y a su vez causar mayores infecciones. Las lesiones peritoneales, como ya se había tocado el tema, también conocidas como peritonitis, es una inflamación del peritoneo, que es el tejido delgado que recubre la pared interna del abdomen y cubre la mayoría de los órganos abdominales. Como ya se había mencionado por la morfología de este parásito, el adherirse causa lesiones peritoneales. Lesiones, ¿por qué peritoneales? Evidentemente por la vía de transmisión llega al estómago y sabemos que está en la cavidad abdominal. Entonces, al estar en la cavidad abdominal tiene la posibilidad de infestar en otros órganos o de adherirse a otros órganos y a su vez causar lesiones, como resultado inflamación de los tejidos. Las lesiones peritoneales generalmente están relacionadas con afecciones como apendicitis, la diverticulitis, la enfermedad inflamatoria intestinal u otras enfermedades que estén relacionadas al gastrointestino. Y que puede generar complicaciones mucho más graves. Aquí podemos mencionar de que uno de los primeros puntos que se dan es de que las lesiones peritoneales son causadas por otras enfermedades. Pero aquí resalta el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, que sería pues uno de los resultados del enterovirus vermicularis, que básicamente no es tan... no es algo que pueda un médico decir, básicamente esta es la causa principal o es su primera opción de diagnóstico. No es lo último que podría pensar un médico. Claro que la enfermedad inflamatoria intestinal debería preguntarse el por qué se genera esta inflamación en estos tejidos, pero no es algo que sea muy evidente. Además de que para detectar o diagnosticar o confirmar estos tipos de casos no se hacen a través de exámenes de laboratorio, sino por métodos directos que se explicarán más adelante. Los signos y síntomas para detectar de que un niño o un adulto esté infestado de este parásito es el insomnio. El insomnio, ¿por qué? Por el prurito anal nocturno. Es decir, estar rascándose en la parte trasera toda la noche no te va a permitir siquiera dormir. A su vez te va a generar cansancio por el insomnio y bruxismo, que básicamente es una señal definitiva de un signo principal del enterovirus vermicularis. La neoplasia ovárica, en relación al caso de la mujer de 45 años. El cáncer de ovario es un tumor maligno que se origina en uno o ambos ovarios. Los tumores epiteliales son los más comunes y se originan en las células que cubren la superficie externa del ovario. La clave directa aquí es cubren la superficie externa del ovario. Sabemos que el enterovirus vermicularis, evidentemente, por su morfología ya antes mencionada, se adhieren a los tejidos externos, aquellos tejidos que son más notorios, ¿no? En este caso, la superficie externa del ovario son principalmente una de las definiciones de la neoplasia ovárica, ya que se genera una alteración de estas células. Los factores de riesgo comunes en la neoplasia ovárica incluyen el envejecimiento, sobrepeso, obesidad, los antecedentes familiares en relación al cáncer de ovario, las mutaciones genéticas hereditarias o una terapia hormonal después de la menopausia, o el de tener hijos más tarde o nunca tener un embarazo a término. Ya son normalmente los factores de riesgo que normalmente se le dan al paciente o se informa cuando está en un diagnóstico de neoplasia ovárica.
En relación al tratamiento, depende de la etapa en la que se encuentra la enfermedad y puede incluir cirugía, quimioterapia, terapia dirigida, terapia hormonal, radioterapia e inmunoterapia. Los síntomas son distensión abdominal, dificultad para digerir los alimentos, entre otros. Evidentemente, la neoplasia ovárica, lo último que se espera es de que el Enterobius vermicularis, este parásito, sea una de las causas o los factores de riesgo de este diagnóstico. Como ya se ha mencionado, los factores de riesgo son otros, que incluyen más bien la genética, el entorno, e incluso el estilo de vida. Pero no es un factor de riesgo el tema de estar en contacto directo con aquellos que tengan la propagación del Enterobius vermicularis. Las complicaciones en relación a la metástasis del Enterobius vermicularis son dolor abdominal, colitis, granulomas peritoneales, vulvovaginitis, infección urinaria. ¿Por qué hablamos en esto en relación a los dos últimos, a los órganos reproductivos? Evidentemente, el caso de la mujer de 45 años que ha tenido más bien un diagnóstico de neoplasia ovárica, bueno, que ya está presentando neoplasia ovárica, por el diagnóstico de confirmación del Enterobius vermicularis, le ha causado también estas posibles complicaciones, que son el dolor abdominal, vulvovaginitis, que es básicamente fluido abundante, y infección urinaria, que posiblemente la mujer no lo ha detectado a tiempo, y granulomas peritoneales. El tratamiento que se le dio a la paciente fue tratada con 100 miligramos de mebendazol una vez a la semana durante 4 semanas, debido a la migración progresiva de los gusanos. Evidentemente de que a este gusano, al hacer metástasis, ya ha propagado a un nivel un poco más mayor, en niveles de órganos superiores, e inclusive a órganos en la cavidad pélvica, que son los ovarios. Está dando a entender de que la infestación ha sido más rápida y con un nivel de inflamación mayor que a lo común. Además, los miembros de su familia recibieron tratamiento con 100 miligramos de mebendazol durante 2 semanas. Como ya se ha mencionado en las vías de transmisión, el estar en contacto directo también puede ser un factor de riesgo. Por ende, se le ha dado mebendazol, que se explicará el por qué este medicamento es usado en este tipo de casos. El método directo de diagnóstico para detectar Enterobius bacterium. Como ya se le había mencionado, el Enterobius bacterium no es diagnosticado, confirmado por pruebas clínicas, exámenes clínicos. No es que te sacas una muestra de sangre y van a detectar que tienes Enterobius bacterium. No. Esto se hace a través de manera directa. Como ya se ha mencionado, pues este método directo evidentemente es observar el ano del paciente, de aquel que posiblemente tenga el Enterobius. Se va a sacar una muestra, se saca una muestra directa, y esta muestra va al microscopio. Ahí se pueden observar los oxiuros. Y bueno, si es que están los Enterobius macho ahí presente, o incluso las hembras, pues simplemente sacar esa muestra del gusano en sí y se podrá confirmar, ¿no? Pero normalmente se hace de manera directa, más por el tema de los huevos de oxiuro, para saber a qué nivel de propagación se podría estar el paciente, ¿no? Luego tenemos la explicación de la actuación del medicamento. Podemos explicar que la acción farmacológica del mebendazol, este es un medicamento
para tratar infecciones por parásitos intestinales. Básicamente, este medicamento actúa inhibiendo la absorción de la glucosa en las células del parásito. Es decir, al absorber la glucosa de este parásito, absorbe también la energía, inhibe la energía del parásito y a su vez le causa la muerte. Entonces, tiene la capacidad para interferir en el metabolismo y la función de los gusanos parásitos. El por qué se administró el tratamiento de la familia, pues ya se explicó que son factores de riesgo del contacto directo, por ende, para posibles casos de enterovirus es importante también administrar al resto de la familia. Como conclusiones tenemos que la infestación intraintestinal por Enterovirus vermicularis es rara y puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo lesiones en la peritonitis. El diagnóstico de esta complicación es a menudo desafiante debido a la falta de opciones de diagnóstico adecuadas. Es decir, no es uno de los posibles diagnósticos o diagnósticos comunes que se le pueda dar a una paciente que presenta tales complicaciones. Este caso resalta la importancia de considerar la infestación por enterovirus vermicularis como una causa de peritonitis inusual y las dificultades en su diagnóstico. El enterovirus vermicularis es un parásito que es muy común y que muchas veces no es algo tan normal considerar este tipo de diagnósticos o concluir con este diagnóstico de que este parásito es una de las causas principales para una neoplasia ovárica. El tratamiento como Albendazol puede ser efectivo para la infestación intestinal primaria, que se le ha dado a este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, finalmente podemos concluir de que el Enterovirus vermicularis se le debe tener mayor importancia y de que a pesar de que es muy común en los niños, debemos tener en cuenta de los diferentes medios de transmisión que puede tener este parásito y que si llega a una metástasis puede generar complicaciones mucho mayores y de tener siempre en cuenta de que existen diversos factores de riesgo u otras causas para enfermedades inflamatorias intestinales o inclusive para órganos abdominales o en la cavidad pélvica. Las referencias principalmente se ha tomado información de la fuente 1 dada por el docente. Segunda y tercera, cuarta referencia son una fuente de información más complementaria. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.